Amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Santiago. El día de hoy tenemos un video muy interesante en el cual estaré probando la resurrección de Cristo con matemáticas. Este estudio realmente no se ha hecho antes, me he dado el trabajo de buscar en diversas fuentes y no tenemos un estudio concluyente de este tipo. Sin embargo, en este video yo te voy a presentar las aristas completas de cómo llegar a demostrar matemáticamente que la resurrección de Jesús puede ser verdad. Bienvenido. Seamos honestos, para muchas personas los milagros son extremadamente improbables, pero la fórmula que vamos a ver a continuación precisamente no pregunta si algo es o no improbable, sino pregunta qué tan improbable es comparado con las alternativas que tienes. Hechos como, por ejemplo, la muerte en la cruz, la tumba vacía o las apariciones de Cristo después de su resurrección son hechos aceptados incluso por historiadores ampliamente fuera del cristianismo. Y si Jesús resucitó, esta evidencia tiene sentido. Pero si no, necesitas muchas coincidencias improbables para refutarlo y decir lo contrario. Por eso aquí hoy te voy a demostrar la ecuación definitiva de cómo probar la resurrección de Jesús. Veremos tres hechos principales, pero bueno, que están concatenados con otros nueve que podremos ver de una forma inductiva. Y la resurrección te voy a demostrar que puede ser 1000 veces más probable que su misma negación. Y esto es lo más interesante. Incluso si empiezas con una probabilidad ridículamente baja, la evidencia incluso puede empujar al resultado por encima de un 50%, lo cual hace que el resultado del estudio sea prácticamente determinante. Entonces, tal vez el problema no realmente es la evidencia, sino lo que asumimos antes de ver la evidencia, lo que estamos predispuestos a creer antes de realmente contrastar y ver la evidencia. Y la resurrección no es realmente el problema, sino el problema es el punto desde el cual empiezas a calcular la probabilidad. Para esto quiero primero hacer una breve introducción de qué son las ciencias experimentales y el método científico. En las ciencias experimentales tú puedes repetir un fenómeno, observarlo directamente o hacer experimentos. Tenemos diversos ejemplos como la física, la química, la biología, donde se usa experimentación, medición, predicción, entre otras herramientas científicas. Pero tenemos también el razonamiento abductivo, es decir, las ciencias históricas, que en concreto son la inferencia a la mejor explicación posible. Ya lo voy a detallar para que se entienda mejor. Por ejemplo, se usa cuando no puedes realmente repetir un evento. Te voy a dar un ejemplo clave. Si estuviste en el banco hace un mes y tú quieres demostrar que estuviste realmente ahí haciendo una transacción, tú no puedes repetir los hechos. Tampoco puedes observarlo directamente ni hacer experimentos para repetirlo como en el método científico. Sin embargo, lo que puedes hacer es usar cámaras, puedes usar testigos, puedes usar registros y las consecuencias, que es decir, las transferencias posteriores, los depósitos, las firmas, etcétera. Hay formas de documentar y de demostrar que tú realmente estuviste hace un mes en el banco haciendo una transacción. Esta es otra forma de explicar realmente un hecho. Esto se llama la inferencia a la mejor explicación y la resurrección de Jesús precisamente corresponde a este tipo. Entonces la pregunta no es si puedo repetir la resurrección, porque es imposible, sino qué explicación encaja mejor con la evidencia que te voy a presentar a continuación. Y aquí es donde entra la fórmula matemática. Y cuando tenemos múltiples evidencias históricas, necesitamos una forma de evaluar cuál explicación es la más probable. Y aquí entra el famoso teorema de Bayes. Y para comenzar, hoy no te voy a pedir fe, te voy a mostrar evidencia. Y si esto es cierto, cambia todo lo que realmente crees sobre Dios. Así que esto no es religión, en realidad es probabilidad. Y si te quedas al final, vas a entender realmente por qué no es un mito la resurrección de Jesús. Por eso en este video voy a hacer algo que considero realmente único y que además es riesgoso y hasta cierto punto peligroso por las críticas que puede recibir el estudio que voy a presentar a continuación. Ahora vamos al punto. Creer en la resurrección de Jesús realmente suena irracional para muchas personas. Cuando yo fui ateo militante por más o menos 10 años, de todas las cosas que yo pude evidenciar estudiando filosofía, teología, religiones comparadas, diversas formas de vivir la fenomenología de la religión, una de las cosas más difíciles realmente de creer con los ojos obviamente ateos, con los ojos agnósticos, es la resurrección de Cristo. Creer en la resurrección de Jesús realmente resulta algo irracional con esos ojos. Hasta que pruebas todos los métodos
pero aún no pruebas las matemáticas. Cuando pruebas las matemáticas, la cosa cambia. Por eso hoy vamos a usar el teorema de Bayes, que es una herramienta comúnmente utilizada por la inteligencia artificial para tomar decisiones. Por eso la pregunta es simple. ¿Qué es más probable? ¿Que Jesús haya resucitado o que toda la evidencia histórica que hay a favor esté equivocada? Para esto, primero te quiero presentar un ejemplo típico de cómo se utiliza el teorema de Bayes en la inteligencia artificial. Y una de las cosas donde se puede ver más rápido y sencillo es, por ejemplo, con la detección de spam. Como puedes ver aquí en forma de ejemplo, tenemos que las fórmulas que ustedes pueden divisar ahí, tenemos que un 40% de correos que nos ingresan son spam. Y de estos, en spam aparece en el 70% de correos la palabra gratis. Y en términos generales, en todos los correos aparece gratis solo un 20% de ocasiones. Así es una explicación en inteligencia artificial, así razona la máquina, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, si veo la palabra gratis, ¿qué tan probable es que sea spam? Y la máquina concluye, la inteligencia concluye, muy probable porque es una explicación o interpretación técnica. Y esto es clave porque la IA no entiende como tal los correos a priori, sino actualiza probabilidades y así funcionan muchos sistemas modernos, como por ejemplo Gmail, los filtros de fraude, recomendaciones, aplicaciones de los bancos, entre otras. Entonces, según la fórmula que les estoy presentando, hay una muy alta probabilidad de cuando venga un correo con la palabra gratis, este sea spam. Así funciona la inteligencia artificial. Entonces, la palabra gratis disparará la probabilidad de spam y se podrían segregar estos correos. Así funciona en términos generales el teorema de Bayes para la inteligencia artificial. Ahí tienen en pantalla específicamente la fórmula en términos generales del teorema de Bayes. Y muchos dicen que no hay pruebas de Jesús, pero realmente ignoran cómo funciona la historia. Porque tenemos diversas fuentes no cristianas, como por ejemplo Tácito, Josefo y Plinio, que desde un lado contrario incluso al cristianismo nos ofrecen diversas explicaciones, narraciones, testimonios que avalan la existencia de Cristo. Y antes de ingresar en esta parte del video, piensen esto, aceptamos tranquilamente a Julio César, Siddhartha Gautama, Lao Tse, Pitágoras, Sócrates, entre otros, y los aceptamos realmente sin problema, con muchísima menos evidencia de la que existe disponible para verificar la existencia de Jesús. Entonces hagamos algo distinto, usemos probabilidad. Si múltiples fuentes independientes coinciden, si hay un movimiento histórico real y si negar eso complica todo, la probabilidad de que Jesús haya existido no es baja, es prácticamente segura. Entonces, con el teorema de Bayes no pretendemos demostrar la existencia de Jesús ni la resurrección de Jesús como en un laboratorio. Vamos a demostrar que negar su existencia llega a ser estadísticamente irracional. Y te lo voy a poner de esta manera. Si Jesús no existió, entonces casi toda la historia antigua es falsa, tal como lo escuchas. Por eso hoy nuevamente te repito, no te voy a pedir fe, te voy a mostrar la evidencia. Te voy a presentar ahora quién fue Bayes. Thomas Bayes nació en Londres, Inglaterra, y fue un matemático británico. Bueno, fue matemático, estadístico, clérigo y filósofo. Entonces, para este estudio vamos a utilizar a Bayes con inferencia histórica más probabilidad bayesiana, obviamente usando el teorema de Bayes. La fórmula base de Bayes la tienes ahí. El teorema de Bayes es una de las herramientas más poderosas de la probabilidad estadística porque nos permite actualizar una creencia cuando existe nueva evidencia. Y el teorema de Bayes expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio. Ahora veamos la fórmula esperada y la vamos a examinar parte por parte. Voy a decirte el significado de cada parte de la fórmula. En primer lugar, tenemos la parte izquierda que dice PHE, que es la probabilidad de H, o sea, la hipótesis, dado E, la evidencia de lo que queremos saber. Luego tienes PEH, que es la probabilidad de observar la evidencia E si la hipótesis H es cierta. Es decir, que también explica la hipótesis, la evidencia. Luego tenemos pH, que es la probabilidad previa de H, o sea, del evento, antes de ver la evidencia, es decir, lo que pensábamos antes. Luego tenemos en el denominador PE, que es la probabilidad total de la evidencia, y qué tan probable es observar E en términos generales. Y yo sé que no es tan fácil digerir una fórmula de este tipo así tan rápido, pero voy a tratar de explicarlo paso por paso y ya adaptando al tema de la resurrección.
Ahora vamos a llevar la fórmula de los términos generales que explicamos con los términos de la resurrección. Entonces, tenemos que PHE es la probabilidad de que Jesús haya resucitado dado la evidencia. Entonces, esta sección es la que queremos demostrar. PEH sería la probabilidad de observar la evidencia si Jesús realmente resucitó. Aquí incluimos las variables del estudio como la tumba vacía, las apariciones y la crucifixión en la cruz. Luego tenemos pH, donde tenemos la probabilidad previa de la resurrección antes de ver la evidencia. Aquí entra realmente la intuición. ¿Los milagros son realmente raros? O si Dios existe, no son tan raros. Aquí tienes que definir eh, realmente, aquí tienes que definir realmente una de las partes más importantes del estudio. Si crees que es posible que exista Dios o si no crees que es posible que exista Dios, pero tienes que asignarle un porcentaje realmente. Luego tenemos P, que es la probabilidad de observar la evidencia en cualquier caso, es decir, con resurrección o sin resurrección. En la práctica, en términos generales, esto responde qué tan probable es ver todo esto, pase lo que pase. Por eso les decía que el teorema de Bayes es una de las herramientas más utilizadas para actualizar una creencia cuando tienes nueva evidencia. Finalmente, para condensar y hacer un resumen más ejecutivo, tenemos que PHE significa resucitó dado lo que vemos. PEH significa esperaríamos estos hechos, si es que resucitó. PH sería qué tan probable parecía antes un evento como la resurrección. Y PE significa qué tan raro es ver esta evidencia en términos generales. A continuación, una vez revisada la fórmula del teorema de Bayes, vamos a comenzar a ingresar las variables que van a ser parte de este estudio demostrativo. Y lo primero que vamos a revisar es la estructura del argumento. Primero, quiero abordar el consenso académico, el tema del consenso académico que hay al respecto de la resurrección de Cristo. Y para esto quiero hablarte de datos históricos mínimos que incluso historiadores no cristianos aceptan. Aceptan cosas como, por ejemplo, que Jesús existió, que fue crucificado, que existió un movimiento cristiano temprano y que sus seguidores realmente estaban convencidos de que resucitó. Para esto tenemos diversas fuentes como por ejemplo Tácito, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Suetonio, Luciano de Samosata, Mar Vara Serapión, Talo y Flegón de Trales. Precisamente una de las partes más interesantes es citar este tipo de autores porque estos autores son independientes a la Biblia. Si tu duda principal es que este estudio esté sesgado, al incluir este tipo de variables, al considerar este tipo de historiadores, lo que estamos haciendo es prácticamente poner una fuente independiente al cristianismo, y a esto le llamamos convergencia de fuentes independientes. Entonces todo esto ya pone una probabilidad muy alta. Incluso puedes rechazar la teología si quieres en este momento, pero no puedes ignorar la historia. Ojo, quiero aclarar algo. Los autores que estoy mencionando en este momento, solo me estoy realmente enfocando en el tema de la resurrección, no en los demás escritos que tienen, porque como les repito, no son cristianos ni tienen que ver directamente con la fe cristiana. Y vamos ahora por fin a ver los argumentos. Primero tenemos la crucifixión bajo Poncio Pilato. Esta realmente es el ancla de la historia, porque es un hecho incómodamente cierto para los cristianos primitivos. ¿Por qué incómodamente cierto? Porque un Mesías derrotado realmente resultaba un escándalo para un sistema de creencias. Y la variable bayesiana aquí actúa como una especie de punto de partida de la trayectoria de baja probabilidad para un movimiento mesiánico. Por eso la probabilidad de historicidad de la crucifixión de Poncio Pilato es realmente un 99%. Obviamente este porcentaje es discutible, pero dadas las evidencias, numerosas evidencias, creo yo personalmente que es un 99% seguro que Jesús haya sido crucificado bajo Poncio Pilato. Obviamente tú puedes contrastar revisando la fuente que tú desees y puedes dejar en los comentarios. Yo trataré de leer uno por uno y de darte una respuesta. ¿Por qué 99%? Porque realmente hay diversos historiadores como Ian Wilson o John Dominic Crossan realmente no tienen duda de este hecho. Y creo yo personalmente que este hecho es el mejor atestiguado de la vida de Jesús. Es decir, sin una muerte real no hay resurrección. Por eso este es el punto más importante. Si no existe la muerte de Jesús, no hay resurrección de Jesús. Y aquí quiero destacar algo. La eficiencia histórica de los romanos en las crucifixiones es prácticamente 100%. Los romanos no fallaban en una crucifixión, entonces decir lo contrario, que Cristo simplemente fue colgado, fue azotado
o fue vilipendiado, pero realmente no murió, es prácticamente improbable por la eficacia de los romanos ejecutando este procedimiento. Y esto hace que la supervivencia de Cristo en el madero de la cruz sea prácticamente cero. Es decir, Jesús en un punto de la historia murió. Luego tenemos una variable muy interesante que es el entierro en una tumba identificable. Y esto tiene para mí una probabilidad de historicidad de un 85 a un 95%. ¿Por qué? Porque si queremos ver más a profundidad, si el cuerpo se hubiera perdido, como algunos pretenden decir, en una fosa común, que era algo habitual en ese tiempo como destino de los crucificados, la proclamación de Jesús en Jerusalén habría sido prácticamente imposible de sostener. Y la mención de José de Arimatea, que es un miembro del Sanedrín, hace que se añada credibilidad a este hecho, ya que es muy poco probable que los cristianos se inventaran a un héroe que está dentro del grupo que condenó a Jesús mismo. José de Arimatea, recuerden, como les dije, que es un miembro del Sanedrín y realmente resultaría improbable que los cristianos inventen una historia de que un miembro del Sanedrín lo haga. Y aquí tenemos algo interesante. Hay una variable que estudiando el tema a mí me saltó a la vista y es que era tan fácil como desmontar este argumento de la tumba identificable como que simplemente los judíos presenten el cuerpo de Cristo. La disponibilidad que hubiera habido de identificar a Cristo muerto realmente hacía que este argumento se caiga, pero nunca se sostuvo y ese es otro de los argumentos que veremos en la parte final, que es la prueba del silencio. Entonces, dado esto, el entierro en una tumba identificable tiene un 85 a un 95% de probabilidad. Ojo, para mí incluso podría ser más, pero para términos del estudio vamos a ser un poco mesurados y le vamos a poner un 85 a 95%. Luego tenemos un hecho curioso que también tiene que ver con la tumba vacía, que es el descubrimiento hecho por mujeres. Y como ustedes conocen, amigas y amigos, en el siglo I el testimonio de las mujeres no tenía realmente validez legal en contextos críticos. Los autores simplemente habrían elegido a Pedro, o podemos decir a Juan también, que era muy importante, como los primeros testigos y con esto daban una legitimidad a la historia, pero realmente se contó la verdad. Y aquí tenemos una variable interesante, es un criterio de dificultad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si esto fuera una invención, sería un autosabotaje narrativo. Y por eso la probabilidad de historicidad vamos a situarla en un 90%. Y con esto cerramos la probabilidad de historicidad de esta variable del 90%, que es el descubrimiento por mujeres de la tumba vacía. Continuando, tenemos un hecho también importante, que es las apariciones post-mortem, que son múltiples y diversas del Señor Jesucristo. Aquí tenemos un porcentaje de historicidad del 95% por los siguientes motivos. Las apariciones post-mortem no podemos decir que son solo simplemente que vivió un individuo un momento de duelo, un momento de tristeza, un momento de alucinación en un momento dado de la historia, porque no fue una aparición en singular, sino fue una aparición, por ejemplo, a individuos como Pedro, María Magdalena, tenemos el grupo de los 12 apóstoles y los 500 hermanos que están documentados. E incluso aquí entra una variable importante que también es una independiente que veremos después. Entran los enemigos y escépticos, como por ejemplo Pablo. Pablo, que es un perseguidor directo del mundo cristiano. Y también tenemos a Santiago, que es el hermano de Jesús, que no creería que su hermano era Dios. Este hecho, que no es una aparición individual, no es una alucinación individual, sino hubo diversas apariciones, repito, a Pedro, María Magdalena, los 12, los 500 hermanos, e incluso a enemigos que luego transformaron su vida, como por ejemplo Pablo y también Santiago, que era escéptico, porque se acepta que tuvieron experiencias que ellos interpretaron como encuentros con Jesús resucitado, por todo lo que ellos hicieron después, que vamos a ver a continuación. Bueno, pero antes de continuar, quiero analizar una variable más en este caso, que no es solo que ellos dijeran que Jesús resucitó, sino es que estaban convencidos de haber interactuado realmente con Él, vivo. Esto nos obliga a la probabilidad a elegir entre un evento real o una alucinación colectiva, que realmente resulta altamente improbable en psicología, dado los hechos narrados. Continuando también, es parte del anterior argumento, pero quiero destacarlo singularmente porque la conversión de Pablo es un hecho profundamente disruptivo y tenemos por eso que tiene una probabilidad de historicidad del 95%, porque Pablo no era seguidor de Cristo, Pablo era un enemigo activo del movimiento cristiano. Y Pablo de Tarso pasó de ser perseguidor del cristianismo a uno de sus principales proclamadores.
La experiencia que tuvo Pablo, que él interpreta como un encuentro directo con Jesús, hace que él cambie radicalmente su vida. ¿A qué me refiero? A las condiciones cómodas que él tenía, como nosotros conocemos, antes de su cambio. Pablo tenía unas condiciones cómodas como ciudadano romano y como parte del mundo judío, y experimenta un cambio radical a esto y pasa de tener una vida cómoda a tener riesgos, sufrimiento, persecución por su misión. Entonces es una de las variables más raras realmente que existe, porque un caso como el de Pablo resulta tan sui generis que realmente es digno de estudio. Incluso ustedes pueden profundizar si están interesados en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo fue la historia de Pablo. Y por eso la probabilidad de historicidad es de un 95%. Por todas las cartas posteriores que tenemos de Pablo, es uno de los grandes precursores, sobre todo del Nuevo Testamento, y es una de las figuras más importantes realmente de la historia bíblica. Incluso puedo decirte, si es que quieres, puedes con Biblia en mano irte hoy mismo a recorrer los lugares que recorrió Pablo. Ahí tienes, como por ejemplo, Chipre, Tesalonia, Galacia, Éfeso, entre muchas otras. Ahora tenemos una variable interesante, que es la transformación radical de los discípulos. Ellos pasaron de ser unos hombres asustados y escondidos a prácticamente ser mártires dispuestos a morir por una afirmación específica. Ellos no murieron por una idea o por una ideología, sino por el testimonio de un evento físico real. Y aquí tenemos que analizar una variable importante, que es el costo versus beneficio. Es decir, nadie muere voluntariamente por algo que sabe que es una mentira. Por eso la probabilidad de historicidad de la transformación radical de los discípulos es realmente el 99% sin duda. Para analizar más a profundidad, tenemos que un sistema de creencias no nace realmente de vacío. En Bayes, el efecto, es decir, la iglesia, requiere una causa proporcionalmente poderosa. Es decir, si nosotros revisamos la disposición al martirio y a la muerte en general, indica que los testigos no estaban realmente mintiendo. ¿Por qué la probabilidad de historicidad de esta variable es del 99%? Entre otras cosas, porque yo te reto hoy mismo que demuestres que existen 12 hombres capaces de morir por una misma causa y que saben que perfectamente es una mentira. No vas a encontrar en ninguna parte de la historia. Lo que vas a encontrar son hombres que mueren pensando que una mentira era verdad, pero hombres que voluntariamente mueran por una mentira, sabiendo que era mentira, realmente es improbable. Realmente aquí debería ser un 100%, eh, pero le voy a dejar un 99%. ¿Y por qué aquí la probabilidad es del 99%? Entre otras cosas, porque yo te reto hoy mismo a que busques en cualquier parte del planeta, en el presente o en el pasado, a 12 hombres que sean capaces de morir por una misma causa y que saben perfectamente que esta causa es una mentira. No existe, simplemente no existe. Lo que sí vas a encontrar es hombres dispuestos a morir por una causa que es mentira, pero que ellos piensan que es verdad. Eso es probable encontrar. Otra de las variables interesantes es el cambio del día de adoración, del sábado al domingo. La probabilidad de historicidad de esto es del 100%, porque como es conocido desde los principios del cristianismo, en el cristianismo primitivo, ya comenzó la adoración el día domingo. Entre otras cosas, es una variable interesante porque el cambio radical del día de adoración del sábado a domingo para un judío del siglo I, donde el Shabbat era realmente sagrado y era el núcleo mismo de su identidad, tanto teológica como nacional, establecido incluso por mandamiento divino, cambiar un día de un momento a otro realmente es inapelable para un judío. Y que miles de judíos en Jerusalén cambiaran repentinamente su día de descanso y de adoración al día domingo, que es el día de la resurrección de Cristo, sin una causa externa masiva, es un fenómeno sociológico realmente sin precedentes y demostrado. Esta variable la podemos llamar como una resistencia al cambio cultural religioso. Y la probabilidad, nuevamente repito, es del 100%, porque ocurrió casi de inmediato. Y acerca de terminar con el tema de las variables, tenemos la prueba del silencio. ¿A qué me refiero realmente? Al silencio de las autoridades judías. Porque tanto el Sanedrín como los mismos romanos tenían el interés político en detener el movimiento cristiano primitivo. Y lo más fácil era simplemente exhibir el cadáver de Jesús. Y el hecho de que no pudieran presentar esta evidencia, la evidencia del cuerpo, para refutar a los discípulos en la misma ciudad donde fue ejecutado, es una evidencia circunstancial muy poderosa. Y esta variable se analiza como la capacidad de refutación de los oponentes, que en este caso prácticamente fue nula. Y esta variable, analizando un poco más, es la capacidad de refutación que tuvieron los oponentes del cristianismo. Es un poco difícil ahondar en este tema, pero tiene una probabilidad, a mi juicio, del 85%. Finalmente tenemos la última consideración, la última variable para nuestra fórmula de Bayes, que es la existencia de credos prepaulinos o fórmulas de fe. En la primera epístola de los Corintios 15, del 3 al 7,
Tenemos que Pablo cita un credo que los historiadores, incluyendo los escépticos como Gerd Ludemann o Bart Ehrman, datan tan solo entre 2 y 5 años después de la crucifixión. Imagínense en el contexto en el que estamos hablando. En el primer siglo era muy difícil y sobre todo bajo la persecución del Imperio Romano que un credo así se expandiera tan rápidamente. Esto destruye, hace añicos prácticamente la teoría de que la resurrección fue un mito que fue evolucionando durante décadas, como sostienen algunos escépticos y ateos. Entonces la variable hace que la proximidad temporal elimine el tiempo necesario para la mitificación, prácticamente lo elimina. Ahí tenemos en pantalla 1 Corintios 15, del 3 al 7, el pasaje en cuestión. Lo vamos a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después todos los apóstoles. Esta es una de las partes que luego fue evolucionando a lo que luego tenemos, que es el credo niceno constantinopolitano. Pero lo importante es la proximidad que hay a la resurrección de Cristo. Tan solo de 2 a 5 años es realmente un tiempo en el que pensaron que existe una mitificación en el mundo antiguo es realmente absurdo. Por eso creo que tiene una probabilidad de historicidad del 95%. Y ahora tenemos una tabla resumen en la cual podemos ver los hechos históricos, la evidencia clave y la probabilidad o consenso, que es el porcentaje que le acabamos de asignar a cada una de las variables. Entonces, primero tenemos la muerte por crucifixión, esto para resumir. La muerte por crucifixión, la evidencia clave, como vimos, son Tácito, Josefo, criterio de dificultad. Estos son testimonios externos al cristianismo, recordemos, y tienen una probabilidad de consenso del 99%. La tumba identificable, es decir, aquí como evidencia clave tenemos que pertenecía a José de Arimatea, que es un miembro del Sanedrín, tiene una probabilidad del 90%. Tenemos la tumba vacía con el testimonio de las mujeres y la localización de la tumba en Jerusalén, un 90%. También tenemos las apariciones post-mortem que se pueden evidenciar en los credos tempranos. También tenemos a las apariciones post-mortem que pueden evidenciarse, por ejemplo, en credos tempranos, como acabamos de leer. Y también, por ejemplo, con Pablo y Santiago. Aquí tenemos una probabilidad del 95%. Adicionalmente, tenemos la conversión de Pablo, cuya evidencia es la vida y ministerio de Pablo. Tenemos un 95% de probabilidad. También tenemos la variable de la transformación de los discípulos, que conocemos ampliamente que murieron martirizados. Y esto tiene una probabilidad del 99%. Otra variable a considerar importante es el cambio del Shabbat. Demuestra un evento disruptivo masivo, un cambio casi inmediato del día de adoración, como vimos hace un momento, y esto tiene prácticamente un 100% de probabilidad. También tenemos a los credos tempranos, que es una prueba de que la creencia fue casi instantánea y tenemos un porcentaje de probabilidad del 98%. La prueba del silencio, es decir, que los enemigos no pudieron negar el sepulcro vacío exhibiendo el cuerpo de Cristo, tenemos un 85% de probabilidad. Y finalmente, el desarrollo de la teología de la resurrección. La idea no fue una evolución del judaísmo previo, sino es una nueva idea de un nuevo hecho atestiguado por los apóstoles. Y esto tiene una probabilidad del 95%. Y si no estás de acuerdo con los porcentajes, yo te reto a que pongas los motivos en los comentarios por los cuales crees que estos porcentajes están errados. Para mí, personalmente, por la vasta evidencia que hay de estos hechos, entre otras cosas, te puedo mencionar, por ejemplo, que hay cerca de 5.800 documentos desde el primer siglo que mencionan a Cristo en diversas formas, en diversos testimonios, en diversas cartas, entre muchísimas otras evidencias y formas de atestiguar los hechos que se dieron. Y por eso yo creo que los porcentajes que acabo de poner son lo más honestos posibles y manejables, porque realmente no puedes poner cero a ninguno. Puedes bajar los porcentajes, pero cero no puedes ponerlo a ninguno realmente. Incluso en términos de probabilidad base, aunque la resurrección sea un evento milagroso y por ende de baja probabilidad inicial, la fuerza realmente de los datos que tú estás viendo ahí es tan alta que obliga a cualquier observador honesto a buscar una explicación que unifique todos estos puntos. Y esto en concreto se llama, en términos bayesianos, se conoce como una probabilidad condicional inversa. Es decir, para que la resurrección no sea cierta, todas estas variables históricas que estás viendo ahí tendrían que haber ocurrido de la siguiente manera. Escucha, por puro azar, mediante explicaciones naturales que se contradicen entre sí y por si fuera poco, prácticamente la mayoría al mismo tiempo.
Entonces, en términos generales, en resumen, esto te quiere decir que para no creer en la resurrección no solo tienes que dudar de un milagro, sino tienes que creer que 10 milagros sociológicos y psicológicos ocurrieron al mismo tiempo, lo cual hace que sea prácticamente imposible que alguno de estos porcentajes sea muy bajo o sea cero. Al final podemos decir que se requiere más fe para creer en la coincidencia perfecta de estos fallos históricos que aceptar la evidencia abrumadora que hay para la resurrección de Cristo. Pero en términos bayesianos, y yo quiero resumir un poco más la tabla que estás viendo ahí, porque muchos hechos pueden estar contenidos en otros, y por eso voy a darte un resumen más condensado. Aquí tenemos estos 4 hechos que ya están resumiendo los otros 10, que son en la muerte por crucifixión, la tumba identificable, la tumba vacía, y en términos generales el surgimiento del cristianismo con las evidencias que vimos anteriormente. Entonces, estas 4 variables van a formar la fórmula final que vamos a ver a continuación. Y finalmente te presento el modelo definitivo con las hipótesis. Tenemos las dos hipótesis, que Jesús resucitó y que no lo hizo. Y repito las variables, la crucifixión, la tumba vacía, experiencias post-mortem y el surgimiento en términos generales del cristianismo. Y ahí tienes la fórmula completa. De la fórmula básica que vimos ya se comienza a ver un poquito más fea para quienes no están habituados a ver temas matemáticos o de inferencia estadística. Lo que ven ahí puede parecer chino, pero realmente es bastante entendible ya revisando punto por punto. Y por eso no quiero pasar directamente al resultado final, porque bueno, sería de mi parte un poco irresponsable directo decirles el resultado sin ver cómo se introducen los datos en esta tremenda fórmula que ven ahí. Y en términos generales vamos a leer la fórmula para poder explicarla. Entonces, la fórmula en general es la evidencia a favor de la hipótesis dividida para toda la evidencia posible. Así se resume. La evidencia a favor de la hipótesis dividida para toda la evidencia posible. Vamos a comenzar con el numerador. Tenemos la probabilidad previa de H que está multiplicada por el producto de todas las probabilidades de cada evidencia, asumiendo que H es verdadera. Esta es la primera parte. Esto significa, en términos generales, que también explica la hipótesis toda la evidencia. Y en el denominador tenemos que está dividido para esa misma cantidad, es decir, el resultante que tenemos de arriba, más la probabilidad de que la resurrección sea falsa o la probabilidad de que H sea falsa, multiplicada por el producto de todas las probabilidades de la evidencia, pero asumiendo que H es falsa. Y en resumen, puedo decirles que el numerador representa al mundo donde la resurrección ocurrió. Aquí tenemos el mundo donde la resurrección ocurrió. Y en el denominador tenemos todos los mundos posibles. Así se analiza el teorema de Bayes para este caso de la resurrección. Un mundo donde ocurrió y otro donde no ocurrió. Para comenzar a poner los valores asignados en la fórmula bayesiana, tenemos una probabilidad previa. En primer lugar, tenemos una probabilidad. Vamos aquí a ser sinceros, no sé qué alcance tenga este video, pero sé que muchas personas que son ateos, agnósticos o incluso escépticos pueden estar mirándolo. Y vamos a comenzar con algo tratando de ser un poco de tener un consenso. Entonces vamos a comenzar con una probabilidad baja para la resurrección, que es tan solo del 2%. Y también puede haber como contraste la hipótesis de que la resurrección no sea cierta con una probabilidad del 98%, como ven ahí. Entonces, al ingresar las variables, en la primera parte tenemos la probabilidad de que Jesús haya resucitado, las 4 variables y tienen los porcentajes, y abajo tienen los porcentajes de las variables si Jesús no resucitó. Luego tenemos la multiplicación de los dos lados, tenemos el cálculo de PEH, es decir, si Jesús resucitó, ahí tenemos un porcentaje del 0.76% y el cálculo de probabilidad de que Jesús no resucitó es del 0.002. Pueden ustedes comprobar los porcentajes haciendo el cálculo debidamente. Antes de continuar y darte el resultado final, que es muy interesante, quiero hacer una pequeña pausa. Realmente quiero destacar, quiero enfatizar que este estudio lo hice con la mayor honestidad posible porque he tenido la oportunidad de estar en los dos lados. Si me estás viendo y eres ateo, escéptico, eres agnóstico, quiero decirte que yo estuve también de ese lado. En el año 2008, en la sala de cuidados intensivos, en una sala de cuidados intensivos, yo me hice profundamente ateo militante. En el año 2008 mi padre falleció. Y fue un sobresalto para mí, yo tenía solo 22 o 23 años en ese entonces, estaba bastante joven, todavía estaba terminando mi primera carrera y fue un shock para mí.
porque yo le pedí a Dios que le salve a mi papá. Yo estaba en la sala de emergencia con él, yo le tenía de la mano, mi papá comenzó a tener un paro cardíaco, vinieron a tratarle de reanimar y yo salí un rato de la sala de emergencia, yo veía las maniobras de reanimación que mi papá le hacían y yo le clamaba a Dios, le clamaba a Dios. En ese entonces yo era, digamos, un católico nominal. Y para ser concreto, yo le pedí a Dios y simplemente mi padre falleció. Y por eso me hice ateo militante. Yo atacaba la fe desde todas las aristas posibles, estudié filosofía, teología, religiones comparadas, atacaba a todos los dioses con D minúscula que se me aparecían y especialmente el cristianismo, porque obviamente el cristianismo es el que nos atraviesa como occidentales. Tenemos todos los valores culturales del cristianismo acá. Y yo los atacaba. Curiosamente tenía precisamente amigos adventistas, mormones, cristianos, católicos nominales, de todo tipo, y me dedicaba a pelear con ellos. En ese entonces todavía no estaba muy en auge el tema del YouTube. Yo tenía un blog ateo, y me dedicaba a pelear con gente, a sacar artículos, temas satánicos, un montón de cosas. Y así me pasé peleando 10 años con la gente. Pero te quiero contar que así mismo, como yo me hice ateo en la sala de emergencia del hospital en el año 2008, yo conocí al Señor Jesucristo en el año 2018 en la sala de emergencia de un hospital, en unas situaciones parecidas. En el año 2018 nació mi hija prematura extrema de 26 semanas y media en unas condiciones realmente críticas. Y esto es tema de otro video realmente. Yo espero tratarlo a mayor profundidad y con mayor detalle porque merece mucho explicar el caso que yo viví con mi hija, porque es un milagro médico debidamente documentado. Yo he hecho revisar los estudios de mi hija, los estudios neurológicos de mi hija por algunos neurólogos, neonatólogos. Realmente he hecho muchísimas cosas porque mi hija necesitó terapias un montón de tiempo y fue un periodo muy largo para yo poder procesar lo que pasó. Pero como no es el tema del video, solo quería contarte que yo estuve en los dos lados. Fui ateo militante y también ahora creo en Cristo. Y por eso este estudio trato de que sea desde la mayor honestidad posible. Como te digo, si es que tú no estás de acuerdo con los porcentajes, incluso si bajarías a la mitad todos los porcentajes, puedes tomar la fórmula y bajar a la mitad todos los porcentajes, la probabilidad sigue siendo alta de la resurrección de Cristo. Tú, si rebajas los porcentajes, haces el cálculo, tú te vas a encontrar con un resultado alto, porque los hechos son abrumadores realmente. Y finalmente quiero presentarte lo que para mí, la fórmula que para mí demuestra matemáticamente la resurrección de Cristo. Todos los hechos que vimos en este video ya son previamente documentados y analizados en libros como por ejemplo el del doctor Gary Habermas o en el libro La resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright. Hay algunos hechos sobre todo sociológicos que puedes encontrar ahí. Yo lo que he hecho realmente, mi aporte para este estudio es introducir la fórmula de Bayes, que es la que, bueno, yo tengo estudios de economía y sobre todo de inferencia estadística, que a mí me han parecido que son los mejores para explicar este tipo de fenómeno, porque el teorema de Bayes explota las dos aristas, el resucitó y el no resucitó. Y finalmente tenemos el resultado, y es este. El resultado final es que hay un 98.5 de probabilidad de que Jesús haya resucitado dadas las variables que hemos presentado en este estudio. Incluso recuerden que aquí solo partimos de un 2% de probabilidad inicial de la resurrección de Jesús. Y te quiero decir que incluso partiendo desde el 2% de probabilidad inicial que tomamos aquí, la evidencia eleva la probabilidad de la resurrección a más del 98%. Y finalmente, incluso con una probabilidad inicial bajísima que tú mismo puedes calcular con la fórmula y los datos que aquí expresamos, el peso de estos hechos históricos es tan grande que vence la improbabilidad de un milagro. Al final, la ecuación muestra que la evidencia histórica es tan específica y múltiple para el caso de la resurrección de Jesús que la única forma de que el resultado sea falso es que la probabilidad inicial sea literalmente cero, lo cual si analizas bien no es una postura científica, sino prácticamente un prejuicio ideológico. Y para definitivamente terminar el video, si aplicamos las matemáticas de la probabilidad a la historia, nos enfrentamos a un dilema: o aceptamos que ocurrió un evento sin precedentes, o aceptamos que 10 eventos independientes de bajísima probabilidad ocurrieron de forma simultánea para crear la ilusión perfecta de una resurrección. Y como cierre del video te quiero decir que si aplicamos las matemáticas de la probabilidad a la historia, nos enfrentamos a un dilema: o aceptamos que ocurrió un evento sin precedentes, o aceptamos lo contrario, que 10 eventos independientes
ocurrieron de forma simultánea para crear la ilusión perfecta de una resurrección. Y en el teorema de Bayes, la explicación más simple es la que tiene mayor poder explicativo, con el menor número de adhocs. Por eso la resurrección no es solo una cuestión de fe, es la conclusión matemática más sólida ante los hechos que incluso los historiadores ateos aceptan. Y para concluir, espero que este contenido haya sido de tu utilidad. Si ya eres cristiano, si crees en Jesús, espero que sea de edificación para tu vida y que sea una respuesta más para que tú tengas como arma apologética para defender la resurrección de Cristo. Y si tú eres ateo, escéptico, agnóstico o si eres de otra religión que no sea cristiana, te invito a que investigues. Si tienes un poco de curiosidad aquí, bueno, yo voy a tratar de dejar en la descripción también en un programa que se llama R, un lenguaje de programación, puedo dejar la fórmula de Bayes para que sea más fácil de replicar. Si es que estás al tanto de términos matemáticos y de temas de estadística inferencial, puedes tomar el estudio, cambiar los porcentajes, hacerlo como tú quieras para tu contraste. Puedes revisar también las evidencias. Y nada, gracias por estar aquí. Mi nombre es Juan Santiago. Nos vemos la próxima. Estaremos abordando un montón de temas interesantes parecidos a este. Les recuerdo que las matemáticas y la estadística inferencial pueden aplicarse a un montón de temas, temas sociológicos, filosóficos, un montón de cosas. Estaremos explotando, tratando de explotar un lado diferente, ya que este tipo de temáticas no son muy tratadas en el tema teológico. Es muy escaso encontrar este tipo de estudios, pero lo vamos a hacer. Por eso sígueme para que veas más contenido de este tipo. Y finalmente quiero decirte que Jesús es el Señor. Él resucitó. Gracias.